había cosas que había que hacer. Yo creo que, por empezar, había que hacer auditorías. Se presume que hubo mucha corrupción en el Inca. Si se comprobaba eso, aplicar el Código Penal con a la gente que hubiera estado implicada en eso. El Inca tiene que seguir existiendo, pero como existía antes, sin amiguismo, sin policía política adentro. El Inca funcionando bien no le cuesta al Estado nada. Todos sabemos cómo fueron las cosas y todos sabemos que en muchos lugares hay gente que cobra sueldos y no fueron nunca. Sanear las cuentas públicas, lo veo bien. Después hay procedimientos y procedimientos, pero demonizar a todo el colectivo cultural, crear una campaña de adoctrinamiento en contra de la producción de cine, no solo me parece una aberración, me parece un error político de principiantes. Es la primera vez que charlo con vos ya, siendo residente en España. ¿La política y el clima social tuvieron que ver, Oscar? Sí, claro, por supuesto. El clima, sobre todo, sí, la decadencia me da mucha tristeza, pero es muy obvia, muy ostensible, muy evidente ya para cualquiera. La crispación. Yo me cruzo con argentinos, van mucho, hay muchos que se han ido allí, me ven por la calle caminando, Oscar, lo primero que me dicen es, ¿qué diferencia? Te sacás una mochila, una cantidad de cortisol de vivir en estado de alerta. El ánimo social es alegre, despreocupado, no se habla de política. Todo eso hace una calidad de vida, si además tenés trabajo, te tratan bien, te valoran. Bueno, yo iba y me sentía a gusto, Después volví aquí y pasaba del enojo a la depresión, porque es mi pasión, ya tengo claro desde hace bastantes años que es a lo que vine a este mundo. Es una elección y es por eso yo digo siempre que no es un medio de vida, sino un modo de vida. Es un modo de vida. Yo me crié en un país que era otro país. Me formé y me crié en otro país. Un país con movilidad social ascendente, con una escuela pública modelo mundial, con una salud pública modelo. Cuando termina la horrorosa dictadura militar, la última, y asume Alfonsín, el índice de pobreza era de 5%. Algo hemos venido haciendo muy mal. ¿Te costó mucho ponerle el cuerpo? Yo había expresado mi punto de vista. Siempre. Por supuesto que hubo una parte de la población que me lo agradeció, pero también otra parte que me estigmatizó durante los últimos 20 años. Sí, claro. ¿Sos feliz hoy? Sí, moderadamente sí, razonablemente. ¿Por qué moderadamente? Bueno, tengo una vida dichosa, pero la dicha incluye el dolor también de la vida. No se vive en una burbuja de felicidad todo el tiempo. Bienvenido, Oscar Martínez. Muchas Él gracias. lo sabe, yo no me canso de decírselo. Y ahora con Bellas Artes, una serie hermosa. Sí, estoy no solo muy feliz, estoy orgulloso de la serie. Estoy muy orgulloso de la serie. Superó lo mejor que yo podía haber imaginado antes de hacerla y durante el rodaje, que fueron casi 6 meses, 5 meses y medio. Me vas a contar después si se viene una segunda temporada. Necesito una Hay 12 segunda capítulos temporada. ya rodados, sí. Ok. Y además, si te gustó la primera temporada, prepárate porque Quiero saber alguna... va a más. Algunos decimos que la segunda temporada es muy superior a la primera, así que imagínate. Van a pasar algunas cuestiones muy graciosas que no voy a develar, pero en este primer capítulo en donde un hombre de mucha trayectoria participa de un concurso para el cargo, hay algo que dice tu personaje con lo que quiero saber si acordás, ¿no? Porque él en un determinado momento plantea que es hombre, blanco, heterosexual. Viejo. Bueno, para mí no sos viejo, pero él dice, soy viejo porque está compitiendo con gente muy joven. Y que eso sale Soy hombre, soy de ascendencia europea. ¿Qué más dice? Blanco y heterosexual. Blanco y heterosexual, como diciendo, no cumplo con ninguno de los requisitos que hoy
Son políticamente correctos. Exactamente. Al final soy una minoría, dice. Sí. ¿Sentís que es así? ¿Vos te sentís parte de una minoría hoy? Bueno, a ver, es un hombre de mi edad, o sea que ha vivido lo suficiente y lo que ha cambiado el mundo. Él dice que se postula con la ilusión de que, como dice, sería una especie de bala de plata, ¿no? La ilusión de poder poner al servicio del museo, de su gestión, 50 años, más de medio siglo, dice, en el mundo del arte. Y en ese medio siglo el mundo se ha transformado muchísimo, ¿no? Varias veces. Y creo que él se refiere a eso, ¿no? Se refiere a que hoy el mundo es otro del cual él ha participado en su época de esplendor. ¿Vos cómo te sentís con este mundo? Bueno, más o menos como él. Como Antonio Dumas, sí. Al final no están tan lejos Antonio y Oscar. No, bueno, él es muy fóbico, ya viste, un hombre que vive solo con un gato, ¿eh? Tiene un hijo con el que tiene una relación rarísima, mala, el hijo lo acusa una de haber exmujer sido un padre ausente. Y un abuelo ausente. Una primera exmujer de su primera juventud con la que no tiene contacto, que después va a aparecer, que es Ángela Molina, nada menos. Y un nieto, un niño con el que no sabe cómo relacionarse, ¿no? En esos aspectos no se parece nada a mí. Y después, como buen gestor cultural, a pesar de que se dedique al mundo del arte, es un político, es un funcionario político. Depende de un gobierno que lo nombre, depende de una ministra de Cultura, que es su jefa, su superior. Y en general, los gestores culturales, sobre todo los que terminan cayendo siempre en establecimientos estatales, son funcionarios políticos. Nosotros tenemos ejemplos vernáculos de gente que ha estado con la dictadura, con el alfonsinismo, con el menemismo, con la alianza, con el kirchnerismo y ahora están también, ¿no? ¿Quién? No voy a dar nombres, pero organismos que han estado siempre, es decir, que uno se pregunta, ¿cómo? No te referís a organismos, para sino al quedar gestor. Parado? Bueno, Kiev Staev, que murió hace algunos años, Kiev Staev estuvo con la dictadura y después siguió estando, ¿no? En el Teatro Municipal San Martín. Algo que Entonces aparece... desarrollan una capacidad de adaptación, llamémosle. Acomodarse. Pueden llegar a ser cínicos, pueden llegar a ser hipócritas, pueden llegar, ¿verdad? Porque casi es inherente a la necesidad de permanecer en esos puestos y de tratar con distintos tipos de intereses, ¿no? Por un lado los artistas, por otro lado el sindicato. Los superiores son capítulos políticos. Cortos. Son de media hora. Yo necesito más. No, pero está perfecto. Que te quedes con ganas está perfecto. Viste que se cuentan muchas cosas en media hora. Es increíble. Cuando se cuentan bien. Bueno, lo que hay que decir es que el título puede ser engañoso para un espectador común. Bellas Artes, esto debe ser para eruditos, o debe ser para aficionados a las artes plásticas, o esto, nada que ver. La puede ver cualquier persona, se va a divertir, se va a reír. Con un humor exquisito. Por eso digo, y va a tener una mirada sobre un universo, porque es singular la serie. Mirá que hay contenidos, pero esto es especial. Es distinto, quiero decir, ¿no? ¿Sabías andar en monopatín? No había andado nunca. Sos vos, no es un extra. Soy yo en algunos casos y en otros casos es un doble. Pero sí, yo lo tuve que hacer, sí. ¿Por qué lo seguís eligiendo, Oscar? Porque es mi pasión, porque es lo que ya tengo claro desde hace bastantes años que es a lo que vine a este mundo, o sea, de toda la vida. Lo pregunto porque es claramente una elección, ¿no? Uno está después de tantos años... Sos el actor más premiado de la Argentina. Sí, bueno, es una elección y es por eso yo digo siempre que no es un medio de vida, sino un modo de vida. Es un modo de vida.
Pero sí, las series, y no lo digo yo, puedes hablar con cualquier actor que haga Es serie. muy agotador. Sí, Hablaste recién estamos hablando por supuesto del privilegio de trabajar con estos enormes talentos y de hacer una serie así, de poder elegir. Hablaste de tus hijas, de Marina, de tu vida hoy. ¿Sos feliz hoy? Sí, moderadamente, sí, razonablemente. ¿Por qué moderadamente? Bueno, porque se habla mucho, sí, a ver, tengo una vida dichosa, pero la dicha incluye el dolor también de la vida. No se vive en una burbuja de felicidad todo el tiempo. Hay días y días, hay episodios de distinto orden en tu vida, en fin, épocas en las que lo has pasado mejor, épocas en las que... Yo estoy feliz de haber llegado a esta edad que tengo, que no sé dónde ponérmela, pero tengo 74 años, y de estar en plenitud para trabajar, de mantener el deseo de trabajar, de tener proyectos que me entusiasmen, o sea, que el deseo se renueve, y de tener la ilusión de que todavía a lo mejor no lo hice. Me gusta pensar eso, ¿no? Es una zanahoria. Sí, sí. Después si eso no es, bueno, pero mientras tanto pienso, todavía falta lo mejor. Te pregunté por los premios, ¿te los llevaste todos a España? Sí. ¿O en parte de esa mudanza que quedó a cargo de Marina, dijo no, basta? No, quedaron, el 95% de las cosas quedaron aquí. Las regalamos. Vos tenías los premios, yo me acuerdo, tuve la posibilidad de grabar en tu casa y te lo agradezco, y si bien eso no lo mostramos... Pero no los tenía expuestos, vos no entrabas a mi casa, había los premios. No, Estaban en mi estudio. Estaban en tu estudio, por eso, pero había algunos preferidos, los preferidos te... Los premios los llevé, pero no los tengo todos exhibidos allí, porque, bueno, la casa es más chica que la que tú conociste aquí, y son muchos, la verdad que tengo algunos, que los premios internacionales los tengo en una habitación, digamos, y algunos de los premios de aquí en un estudio también que tengo pequeño, pero la mayoría, te digo la mayoría, deben ser más de 100, los tengo en unos baúles en el desván, digamos, en la baulera, ¿no? ¿Por qué decidiste venderla la casa? Bueno, porque decidí radicarme en España. Marina también vendió un piso de ella que tenía antes de conocerme a mí. Y con eso, bueno, comprar en Madrid es muy complicado porque los costos, los precios de Madrid son, y suben, y suben, y suben, y suben. O sea, va mucha gente extranjera a comprar pisos. Pero un piso como el que yo vivo en Madrid, que alquilo, está en 2 millones o más de euros, ¿no? Y ojo, deben ser 150 metros, no estás hablando de mi casa de acá, que era 300, ¿sí? Entonces, bueno, eso sí, lo que nos permitió fue comprar en Marbella, muy cerquita del Mediterráneo, una casa que amamos y a la que vamos muy seguido, es así. Pero en Madrid no podemos comprar. Pero fue para eso. Con la venta, bueno, y aparte porque mantener aquí una casa como la que yo tenía, solamente el costo de las expensas, sabiendo que no vas a volver a vivir ahí, no tenía que ver locura. con... Ayer me preguntaba si tenía que ver con esto, con que invertir en instalarse en otro país es realmente muy costoso, o si tal vez también era como, listo, esto es una decisión, ya no vamos y venimos y mantenemos dos lugares. Son las dos cosas. Primero esto, y luego es, bueno, ¿qué hacemos? Y apareció la posibilidad de Marbella, que no conocíamos, nos invitaron, nos gustó, fuimos 2 o 3 veces más, y cuando vendí, y Marina había vendido antes que yo su piso, dijimos, bueno, con esto, ¿qué podemos hacer? Y Marbella, nos gustó muchísimo, y tuvimos la suerte de poder comprar a un precio razonable y de poner una casa maravillosa, divina, y que parece mentira, ¿viste? Que tenés una casa a 2 cuadras del Mediterráneo, en un sitio
precioso. En los últimos años yo me pasaba 3, 4 meses del año en Madrid. Y llegó un momento donde la idea original, la primera fue, y si invertimos los tantos y estamos al revés, estamos 8 meses acá, o 9 y 3 cada o vez 4. gustaba menos volver también, ¿no? Porque alguna no, vez lo que me pasa es dijiste que uno esto, se sentía bien. me resulta tóxico Claro, volver. y además yo sabía que tenía por delante un año de trabajo intenso que no me iba a permitir no, ni pedir turno con el dentista, o sea que mucho menos venir a la Argentina. Entonces decidimos ahí, bueno, porque hasta ese momento, y hacía ya 3 años que estábamos, vivíamos en alquileres temporarios. Dijimos, bueno, que además son más caros. Entonces cuando ya yo sabía que me iba a poner a trabajar, que yo dije, bueno, mira, vamos a buscar un apartamento para alquilar y ponerlo nosotros, o sea, vacío, ¿no? Los temporarios tienen amueblamiento, platos, Sí, vajilla, pero todo. no es tuyo. No, alquilar un departamento vacío y amueblarlo y hacer otra vez una casa. Dije, hagámoslo antes, porque yo empiezo, y lo hicimos en agosto y en septiembre yo empecé a rodar. ¿La política y el clima social tuvieron que ver, Oscar? Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, el clima, sobre todo, sí, la decadencia me da mucha tristeza, pero es muy obvia, muy ostensible, muy evidente ya para cualquiera. Y sí, la crispación, ¿no es cierto? ¿Te costó mucho ponerle el cuerpo vos? Por un lado está eso, la inseguridad, es decir, cuando uno viaja, yo me cruzo con argentinos, van muchos, hay muchos que se han ido allí, pero además hay muchos que van a pasear, obviamente, me ven por la calle caminando, Oscar, lo primero que me dicen, ¿qué diferencia? ¿Por qué? Porque van con el móvil por la calle, porque pueden comer en una terraza y con la cartera, porque pueden salir 4 mujeres de noche y cruzar, no sé, el Parque del Retiro, no les pasa nada, porque digamos, te sacás una mochila, una cantidad de cortisol de vivir en estado de alerta, que lo notás en cuanto bajás del avión, pero eso le pasa a todo el mundo. Después, sí, el espíritu social, el clima social que hay, el ánimo social, es alegre, despreocupado, no se habla de política, aquí no se habla de otra cosa que de política. Eso hace una calidad de vida, amén de que, bueno, es un país que funciona. ¿Qué quiero decir con esto? Es un país donde hay crédito, por ejemplo. La primera vez que a mí me ofrecieron un crédito, yo le decía al oficial del banco de cuentas, no, yo en mi vida tomé un crédito de un banco. Me dice, no, pero hasta que un día me explicó. Y cuando me explicó que me podían dar una cantidad de dinero importante al 3% por 3 años, ¿sabes? Dije, ¿cómo? ¿Y cuánto pago por mes? 50 euros. Ah, y luego cuando puse la casa, el mismo muchacho del banco me dice, electrodomésticos, dice, nosotros tenemos planes con empresas, ¿no? La Caixa. Digo, no, pero no. Me dice, bueno, dice, yo te digo, dice, a 4 años, pones toda la casa en cuotas. Sí, le digo, ¿y cuánto pago? Sin interés. ¿Cómo sin interés? 0 interés. Otra galaxia para nosotros. Okay. Yo aquí nunca tomé un crédito en mi vida. O aquí, si querés comprar un coche, tenés que ir con la bolsa, ni hay que hablar de un coche importado, con la bolsa, con $50.000, con $60.000, con $40.000, ¿no? Con el dinero contante y sonante. Allí no existe eso. Nadie compra así un coche. En fin, todo eso hace una calidad de vida. Si además tenés trabajo, te tratan bien, te valoran. Bueno, yo iba y me sentía a gusto, Después volví aquí y pasaba del enojo a la depresión. Esta es la verdad. Y entonces, bueno, encima me otorgaron la nacionalidad de manera honorífica, como a Ricardo Darín, como a Campanella, como a Marcos Munstock y
Daniel Rabinovich, dos amigos entrañables que extrañaré hasta mi último día en este plano. Entonces eso también hizo que la ecuación cerrara del todo, porque yo cada vez que iba, como vos decís, vos ibas mucho, sí, iba a trabajar con visa laboral. La visa laboral es por un mes, por 2 meses, por 3 meses, que yo tarda en salir, por yo cuánto, y cuando se terminó la visa laboral, fuera. Entonces, ¿qué pasó? Que después de la pandemia, que fue un golpe económico muy grande para la industria en todo el mundo, también lo fue en España, empezó a haber restricciones. Es decir, si vos querías contratar a una actriz o un actor de otra nacionalidad, tenías que justificar muy claramente por qué no había un actor o una actriz española que podía hacerlo. Al ser español, mi relación con el Estado español cambió radicalmente. Absolutamente. Entonces, porque tengo los mismos derechos que tiene Soy tributás allá, estás tributo allá. allí, tengo... Sí. Y desde allá, ¿cómo ves a Milei acá? Estoy lejos para opinar de eso. ¿Te gusta? Mira, yo hace 3 años y medio que no estoy y me parece que es delicado que yo hable, porque a mucha gente yo sé cómo está la gente. Más allá de hablar de la actual gestión, la decadencia argentina es muy evidente, muy triste. Fíjate que cuando yo me crié en un país que era otro país, me formé y me crié en otro país. País con movilidad social ascendente, con una escuela pública modelo mundial, con una salud pública modelo, un país que hasta el año 70 estaba entre los 5 países de mayor ingreso per cápita del mundo, y en términos históricos estamos hablando de antes de ayer, ¿sí? Cuando termina la horrorosa dictadura militar, la última, y asume Alfonsín, el índice de pobreza era de 5%, porque antes había sido de 2, de 3, y nunca era, 50. No era indigencia, ni era marginalidad, era una pobreza digna, digamos, ¿no? 40 años después de democracia tenemos casi el 60. Algo hemos venido haciendo muy mal. Ni que hablar de la clase política, que no veo que ninguno se haga cargo, digo, porque todos los que están son los que estuvieron, con este o con aquel, ¿no? Y los veo que hablan desde un lugar de supremacía y además virulento, ¿no? Muy belicoso de los oponentes, como si ellos no tuvieran nunca tuvieron ninguna responsabilidad en un proceso de 40 años que nos llevó a esto. Y es muy triste. Es decir, yo no me fui alegremente. Fue una decisión que tomé, sí, pero nadie quiere irse de su patria, de su lugar donde tiene sus Vos le habías puesto afectos, mucho el cuerpo también. Bueno, yo había expresado mi punto de vista. Siempre. Por supuesto que hubo una parte de la población que me lo agradeció y me lo manifestaban, pero también otra parte que me estigmatizó durante los últimos 20 años. Sí, claro. Me dolió porque yo no lo hice nunca desde un lugar que no fuera moderado y razonable, ¿no? Respetuoso. Respetuoso. Yo quiero vivir en un país plural donde todo el mundo piense lo que piense, lo pueda decir sin tener consecuencias, más que hacerse cargo de decir lo que dice y de pensar como piensa. Lamentablemente eso no es posible en la Argentina. Todo lo que digas se puede volver en tu contra, ¿no? Entonces, a mí lo que no me gusta, y veo que está ocurriendo mucho, ya ocurre tanto de un lado como del otro, hablo ahora sí específicamente de la clase política y del fanatismo de cierta gente que está de un lado y del otro, es como echan leña al fuego, es como abonan el fanatismo, abonan la belicosidad, abonan el enfrentamiento, y creo que eso no nos conduce a un fracaso todavía
más grande que el que ya tenemos. Entonces es como, si la Argentina es un barco que está escorado desde hace bastante y que está dañado el casco y está entrando agua por todos lados y nosotros estamos arriba matándonos. Digo, no es posible pensar, como ha ocurrido en todos los países que envidiamos por su funcionamiento y por su calidad de vida. En España, vamos a poner, en España hubo una guerra civil, murieron 1,5 millones de personas. Después tuvieron la dictadura más vergonzosa del siglo XX durante 42 años. Y después hicieron el Pacto de la Moncloa. Lograron acuerdos de políticas de Estado. No es que no haya diferencias, no es que no haya gente que piensa de manera antagónica, pero ese pacto, ese acuerdo hizo que España floreciera y fuera desde entonces lo que soy. Acá nadie no es posible, pareciera estar calmando las aguas, ni de un lado ni del otro. No, ni de un lado ni del otro, esto es lo que estoy diciendo. Y yo creo que es perentorio hacerlo. Que solo la mediocridad y la ceguera de la clase política es la responsable de que esto no ocurra. Hay que ponerse de acuerdo sobre 5 cuestiones básicas que cualquier nación considera innegociables. En nuestro caso sería, por supuesto, la salud, la educación, la vivienda, la distribución de la riqueza, ¿sí? Y un modelo de país, bueno, ni que hablar, es decir, pensar que en este país hay hambre, que en este país hay millones de niños que pasan hambre, es indignante, es inconcebible, es una vergüenza. Y que se estén peleando y tirando de un lado y del otro con munición gruesa mientras está ocurriendo eso. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Cómo es que no deponemos las armas, deponemos el fanatismo y buscamos, como sea, un acuerdo sobre políticas de Estado? 4 o 5 políticas de Estado, después discutimos los detalles. Me parece fundamental lo que decís, porque cuando hablamos de un 60% de pobreza, estamos hablando de creo que 62% de los niños por debajo de esa línea que es terrible, no hacen una de las comidas del día, es terrible. No van al colegio, ¿no? O sea, cada número, cada historia detrás de esos números es muy tremenda. El destino de latinoamericano, cuando la Argentina era un país que claramente, durante décadas, está bien, un país muy rico además, con el potencial que tiene natural, más los recursos humanos que llegó a generar la Argentina. Bueno, fue un país que yo me acuerdo, uno viajaba por ciertos países hermanos de Latinoamérica y volvía horrorizado por cosas que hoy nos ocurren a nosotros todos los días. Es claro que hay medidas que hay que tomar, aunque sean dolorosas, y uno puede hacerlas de formas más amables o de formas más violentas, ¿no? Y dentro de lo que estamos viviendo quedó como instalado, ¿no? Por ejemplo, o hacemos cine o le damos de comer a los chicos del Chaco, ¿no? Se toman dos cuestiones y se enfrenta la cultura con el hambre, con la salud. Y entonces hoy la cultura está en una discusión, incluso dentro de los referentes de esa cultura. La última discusión tuvo que ver con Guillermo Francella, que defendió algunas de las medidas de este gobierno y muchos salieron a cuestionarlo. Pero hoy están en debate ciertos organismos como el INCA, como el Instituto del Teatro. Vos sos un hombre realmente de la cultura en nuestro país. ¿Cómo lo ves eso? Por empezar, había que hacer auditorías, ¿sí? Se presume que hubo mucha corrupción en el INCA. Y bueno, hacer una auditoría y si se comprobaba eso, aplicar el Código Penal con a la gente que hubiera estado implicada en eso. Y otra cosa es también, que me parece que razonable, que se revise la cantidad de empleados que tenían. Yo estoy de acuerdo con eso. Y también, o sea, el INCA tiene que seguir existiendo, pero como existía antes, sin amiguismo, sin policía política adentro, sin favorecer a los amigos y producir 250 películas por año cuando
subvencionadas por el Inca, cuando en realidad el Inca funcionando bien no le cuesta al Estado nada. Es importante aclararlo porque No, porque hay gente que cree que paga impuestos que sale para de sus sea impuestos cine. y no. Una En cosa cada es que el entrada de organismo cine tiene que hay funcionar una parte bien. que va al instituto y durante muchísimos años funcionó muy bien. Luego se ideologizó y se politizó excesivamente y entonces, bueno, se da el caso de que de golpe, bueno, se han hecho 250 películas por año, cuando un país como Alemania, el país más poderoso de Europa, subvenciona su cine, pero produce 50 películas por año. ¿Cómo vamos nosotros a hacer 250? Mal distribuido el dinero, menos dinero del que, obviamente, el dinero se va en 1.200 empleados, cuando es un sitio que con 100 personas podría estar perfectamente marcado. Todos sabemos cómo fueron las cosas. Y todos sabemos que en muchos lugares hay gente que cobra sueldos, todos los días salen nuevos descubrimientos de este tipo y no fueron nunca a ese sitio a trabajar o no cumplen ninguna función específica. Yo eso lo veo bien. Lo haga el gobierno que lo haga. Sanear las cuentas públicas. Lo veo bien. Después hay procedimientos y procedimientos. Pero demonizar a todo el colectivo cultural, crear una campaña de adoctrinamiento en contra de la producción de cine, por ejemplo, o del Fondo Nacional de las Artes, no solo me parece una aberración, me parece un error político de principiantes, sinceramente, porque es mucha la gente que apoyaría, del mundo, estamos hablando específicamente, Absolutamente. por ejemplo, del mundo del cine. Yo creo que el 90% como mínimo hubiera apoyado una política de auditoría y una política de revisión de la cantidad de personal. Lo hubieran aprobado. Entonces, si se hacen las cosas con menos torpeza, los resultados, obviamente, como cualquier otra actividad de la vida, son mejores. Me parece súper importante que lo digas vos porque fuiste abiertamente crítico de los mecanismos del gobierno anterior, entonces sí, poder decir, bueno, hay mucho por hacer, pero no necesariamente eliminar ni enemistar a la gente con la cultura. No, pero además, ya te digo, es un tiro en los pies, ¿no? Digo, es un error. Si ganarte todo un colectivo en contra, es caro. Gratuitamente, sinceramente, de gente que está en los medios, de gente que escribe, de gente que piensa, de gente que hace cine, es un error político, digo, ¿no?